se encuentran, queridos hermanos y hermanas en el Señor? Espero que hayan podido descansar, que estén en el amor de Dios bien, en este tiempo pascual, tiempo de alegría, de gozo, tiempo en el cual nuestro corazón tiene que sentir ese gran agradecimiento por la obra de la salvación, por lo que Dios ha hecho. Les envío un cordial saludo en esta mañana del martes. Deseo de todo corazón que se encuentren muy bien, que a pesar del aislamiento y de la cuarentena, pues nos vivamos una experiencia de Dios y una experiencia de convivencia muy alegre y muy bendecida en el Señor. Eso es como lo que más espero pues que tengamos todos en casa. Yo les invito para que ahora podamos sintonizarnos con la oración, que podamos buscar incluso en nuestras Biblias un texto que es el que vamos a meditar, Hechos 2, 36, 41, que corresponde a la primera lectura de hoy. Que podamos también disponer el corazón y nuestra vida para que sea Dios mismo quien nos ayude a preparar, a saber cuál es el mensaje que nos quiere dar el Señor en esta mañana. Importantísimo en esta mañana seguir recordando los cuidados que hay que tener, el lavado de las manos frecuente, también estar haciendo pues el aseo correspondiente. Si salimos, pues tener cuidado en la ropa que llevamos, pues han sugerido que tengamos como una ropa de salida y que después con esa ropa pues se lave, no sea la misma en la cual estamos ahí con nuestro núcleo familiar. También recordemos que en Zipaquirá, aquí donde yo me encuentro, pues tenemos pico y cédula. Hoy en la mañana están los que terminan la cédula número 3 de 8 a 12 y los que terminan en 4 de 12 sí, de 12 a 4. Entonces, recomendaciones, me imagino que creo que también en los municipios de Cajica y Chía también tienen el pico y cédula y asimismo para comprar en los diferentes supermercados. Bueno, con esta invitación les sigo transmitiendo a ustedes pues ese anhelo de seguir orando, de seguir pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de mitigar este coronavirus. Sabemos que suben los casos, sabemos que ha habido más contagios, sabemos también que pues todavía no ha llegado a la cúspide, a la cumbre, pero nos toca pedirle al Señor no perder la fe y mantenernos firmes para que cada vez se mitigue más esta situación. Oramos por quienes están contagiados para que el Señor los pueda sanar, que el Señor les pueda regalar la gracia de la conversión y que cuide todo al personal médico que está al cuidado de ellos. Y pedimos por quienes han fallecido para que el Señor les conceda en su infinita misericordia el perdón de sus pecados y los lleve a la vida eterna. Por ello, pues, y con estas intenciones les invito para que nos unamos. También unamos nuestras intenciones personales, quienes estén de cumpleaños en esta mañana, quienes de pronto tengan algo que celebrar especial, algún acontecimiento, algún aniversario, pues todo esto coloquémoslo en la mañana en esta presencia del Señor resucitado, en esta octava de Pascua. Entonces los invito para que iniciemos pidiéndole al Señor que nos acompañe y que pueda hacer el presencia en nosotros, que el Espíritu Santo también nos asista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hemos pedido la presencia del Espíritu Santo que nos acompañe en esta mañana. Ahora estamos en tiempo pascual, tiempo de alegría y de gozo, y tiempo también en el cual reconocemos los testimonios pascuales que tiene la Sagrada Escritura. Ayer nos detuvimos un poquitico en el texto del Evangelio, hoy nos vamos a detener en el texto de Hechos de los Apóstoles, en el discurso de Pedro. Entonces vamos a tener pues, muy en cuenta el texto de Hechos de los Apóstoles 2, 36 a 41. Hechos de los Apóstoles 2,
36 a 41. Este es un texto donde está enmarcado por el gran discurso de Pedro. También nos muestra las primeras conversiones por el testimonio de Pedro y por su predicación. Y es esa predicación que da fuerza, porque es el Espíritu Santo quien acompaña y quien guía a Pedro, quien guía a la iglesia naciente. Entonces es importante reconocer que en esta palabra de Dios la fuerza del Evangelio va tomando un vigor muy fuerte, y un vigor porque es el mismo Señor quien actúa. Es un vigor fuerte porque el mismo Señor es el quien dispone los corazones de los oyentes, pero la fuerza de la palabra también llega y penetra en cada alma, cada persona, de tal manera que pueden aceptar esa buena noticia del Señor. Bueno, vamos entonces a ir al texto, Hechos de los Apóstoles 2, 36, 41. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras palabras les conjuraba y les exhortaba: Salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, acabado de escuchar el texto de Hechos de los Apóstoles 2, 36, 41. Y es bueno que volvamos a repasarlo, volvamos a tener esta parte del discurso de Pedro. En el verso 36, precisamente nos habla el Señor la certeza de lo que ha dicho Dios Padre, de que ha constituido Señor y Cristo a Jesús. En esto, ¿qué podemos nosotros como encontrar? ¿Qué elemento nos ayuda? Es como una conclusión del argumento de la Escritura, que por la resurrección de Jesucristo, Él ha sido constituido Señor, de lo que habla el Salmo 110. También ha sido constituido el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, al que se refería el Salmo 16, al que se refería también la Escritura con el ungido de Dios. También en Jesucristo resucitado se asume aquel que es el Hijo de Dios por excelencia, el jefe, el Salvador, el juez y Señor de vivos y de muertos. Todo eso empieza a tener Jesús, ¿cierto? Él empieza a asumir, ¿cierto? Jesús resucitado, su nombre, su título. También es el Señor de la gloria. Jesús ha entrado por su resurrección en el goce de las prerrogativas divinas que de derecho poseía ya desde su nacimiento. Es decir, Él empieza a asumir el Señor Jesús todos esos títulos al cual la Escritura se hace alguna referencia: Señor, juez de vivos y muertos, Señor de la gloria, ungido, Mesías. Entonces por eso este verso 36 dice: ha sido constituido el Cristo, a quien vosotros habéis crucificado. Vuelve a hacer la referencia entre crucifixión y resurrección. Aquel que fue crucificado es el mismo que resucitó, y es el mismo al cual se refiere la Escritura. Bueno, sigamos entonces un poquitico más. El verso 37 dice que al oír esto, dice que dijeron con el corazón compungido a Pedro. Es decir, se nota que esas palabras
han llegado al corazón, han calado. No es que entró por un oído y se salió por el otro, no, sino que esas palabras entraron por el oído, pero llegaron al corazón y los hizo sentir de tal manera que quedaron, sintieron como esa compunción de corazón, sintieron como que eso les estaba diciendo algo muy concreto ahí en su vida, en su vida. Y por eso es que preguntan que qué es lo que tienen que hacer, cuál es el paso a seguir. Y pues Pedro en el versículo 38 dice primero, convertíos. Entonces cada uno de los discursos que hace San Pedro, de estas grandes exhortaciones, siempre hace un llamamiento a la conversión, como lo encontramos en Mateo 3:2, llamado a la conversión, como nosotros decimos también los misterios del rosario, los luminosos, el tercer misterio, ¿cierto? Invitación al reino de los cielos y a la conversión. Siempre hay un llamamiento a la conversión. Y pues para conseguir el perdón de los pecados. Entonces fíjense que siempre Pedro lo tiene claro. En todos sus discursos hay un llamado a la conversión, al perdón de los pecados. Y también dice que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Es decir, el bautismo se da en el nombre del mismo Señor, en el mismo Jesucristo nuestro Señor, que se recibe invocando pues el nombre del Señor. Digamos que esta manera de hacerlo significa el rito mismo que la iglesia naciente va a empezar a usar. Ese rito mismo era recibir en el nombre de Cristo. Pero recordemos también que al final de Mateo dicen, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la entrada a acceder a la fe era por Jesucristo el Señor. Entonces, para que sean bautizados tiene que haber una profesión de fe en Cristo, toma de posesión por Cristo de los que en adelante estarán consagrados. Entonces es importante en el nombre de Cristo recibir este rito bautismal que le incorpora a la iglesia, le incorpora a la familia de los hijos, de los elegidos, de los santos, de los consagrados de Dios. Entonces fíjense que estamos ya en el versículo 38. Entonces hay un llamado a la conversión y al bautismo. Fíjense que para el bautismo es necesario la conversión de los pecados. Claro, alguien diría, pero es que como yo soy bautizado chiquito, claro, pero es que al comienzo de la iglesia, cuando fue la primera predicación apostólica, pues obviamente la conversión primero es para los grandes. Después dice que las personas se convierten en él y toda su familia. Ahí ya incluimos a los pequeños. Pero mientras empieza el anuncio, pues son los grandes los que tienen que pedir el perdón de los pecados. Y así sea chiquitito, por eso cuando se recibe el bautismo perdona todo el pecado y obviamente el pecado original. El bautismo es un borrón y cuenta nueva. Bueno, en el verso 39 dice, pues la promesa, esa promesa yo estoy leyendo de la Biblia de Jerusalén, pues ¿a qué hace referencia esa promesa? Concierne primero a la herencia que ha sido recibida para los judíos, la promesa de la salvación. Pero dice que es para vosotros y para vuestros hijos, es decir, para los judíos, los que están escuchando. Pero más adelante dice, y también para los que están lejos, es decir, para los gentiles, para los que no son judíos. Es decir, aquí se abre la salvación para toda la humanidad. Es un llamado universal de la salvación. No es solamente para ya un grupo exclusivo, cerrado, sino es para todos. Pero ¿cuál es la condición? Que se convierta de sus pecados y que se mande bautizar. Bueno, entonces dice que en el verso número 40, con muchas palabras les conjuraba, ¿cierto? Les conjuraba, es decir, podemos hacer buscar como un sinónimo, con estas palabras daban su testimonio, ¿cierto? Les invitaban a que aceptaran al Señor. Y les exhortaban diciendo, salvaos de esta generación perversa. Es decir, esta invitación a la conversión o este testimonio es porque le estaba mostrando el apóstol Pedro que como estaban viviendo o como se tenían los ritos actuales, pues no era la manera de salvarse. Había otra manera y que había que escapar de esa antigua manera de ver los ritos y de la antigua manera de ver la salvación. Por eso es que en el verso 41 dice que los que acogieron su palabra fueron bautizados. Acuérdense que era el
era el compromiso que debían de tener, y ese bautismo implicaba primero el perdón de los pecados, y dice que se les unieron unas 3.000 almas. Digamos que siempre en el texto bíblico, cuando hablamos de personas, aquí Lucas, quien es quien escribe este libro de los Hechos de los Apóstoles, busca señalar un crecimiento numérico de la iglesia. Es lo que quiere manifestar, quiere decir que la palabra predicada no fue en vano, no fue estéril, sino que empieza a tener sus efectos de una manera pues contundente, y se empieza a mostrar precisamente en que empieza a crecer el número de creyentes. Entonces no vamos a decir que fueron 3.000 almas exactamente, o sea que allá empezaron a contar, a ver, contemos 1, 2, 3, 4, 2.998, 2.993, 3.000. No, lo que está él diciendo es, empezó a crecer el número de creyentes. Empieza a crecer más grande cada vez este número de los que aceptan al Señor. Bueno, hemos mirado como versículo por versículo, ya que el texto no era muy extenso. Ahora yo les invito para que miremos de este texto que hemos escogido, ¿qué nos llama la atención? ¿Cuál es la palabra hoy en esta octava de Pascua, en este martes de la octava de Pascua? ¿Qué nos llama la atención hoy? Hoy en mi familia, en mi vida, ¿cierto? ¿Qué me está llamando? ¿Qué me está invitando? ¿Qué me genera en el corazón? Podemos aprovechar en nuestra agenda espiritual para escribirlo. Como les he propuesto, siempre tengamos como una agendita espiritual para poder hacer nuestras meditaciones. Pensemos de pronto, si lo quieren ahí en el silencio de su corazón, bueno, quedarse con una frase. Si lo queremos escribir a través de Facebook, también lo podemos hacer. ¿Qué frase les llama la atención hoy? ¿Cuál frase te invita a vivir de una manera muy especial esta experiencia de Dios? ¿Qué te invita, cierto? ¿Qué te ayuda? ¿Cuál es lo que encuentras en esta palabra que te lleva a que puedas tener una experiencia más cercana de Cristo resucitado? Y que podamos vivirlo, ¿cierto? De esa manera, vivirlo con alegría, vivirlo con gozo, vivirlo con entusiasmo, vivirlo en esta pandemia, en este aislamiento, en esta cuarentena, que me motive, ¿cierto? Que me dé esperanza. Entonces, ¿qué frase les puede llamar la atención? Yo a continuación les diré cuál es la mía. Importante, como les digo, que allá cada uno pueda mirar qué frase le está llamando la atención, cuál les está generando, qué les está invitando en este martes de la octava de Pascua. Pues a mí me llama la atención primero como la predicación de Pedro, cómo tiene de fuerza y cómo tiene de vigor esta predicación, porque es una predicación que está con la unción del Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu que permite que Pedro no se quede callado. Ese era el pescador, era aquel de pronto hombre ignorante que solo trabajaba, ¿cierto? En relación a lo que había aprendido, era pescar nomás. Pero fijémonos cómo Pedro se vuelve un pescador de hombres, se cumplen las palabras del Señor, pero con la palabra que no es de él, es la palabra de Dios, y es el Espíritu quien lo guía, es el Espíritu quien lo acompaña, es el Espíritu Santo quien lo está mostrando el camino. Entonces las palabras de él tienen fuerza, tienen fortaleza, y yo pensaba qué importante hoy también que nuestras palabras sean ungidas por el Espíritu Santo. Y yo decía, por eso es que siempre pedimos el Espíritu Santo para cualquier cosa, para empezar, ¿cierto? Pedir el Espíritu Santo que nos ayude, que sea el Espíritu Santo que nos guíe, como dice en la oración, ¿cierto? Lo que tenemos que decir, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que actuar, absolutamente todo, porque es en definitiva el Espíritu Santo quien guía nuestra vida, es el Espíritu Santo quien nos llama, es el Espíritu Santo quien nos fortalece, es el Espíritu Santo quien nos muestra el camino que debemos de seguir, nos muestra el camino. El tiempo después de la resurrección es el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, así como Pedro, nosotros hoy tenemos que pedirle a Dios que no digamos palabras humanas, palabras nuestras, sino son las palabras de Dios, las palabras que el Espíritu Santo quiere poner en nuestra boca. Y cuando estamos dando una palabra de ánimo a alguien, cuando estamos diciéndole a una persona algo de la palabra de Dios, no son mis palabras, es el Espíritu Santo quien guía mis palabras. Por eso es importante pedir esas palabras de Dios, que ojalá como San Pedro también nosotros podamos hacerlo.
Y otra palabra, siempre recuerde que me gusta decir dos reflexiones que me llama la atención, es que dice más adelante que los que acogieron su palabra fueron bautizados. Los que acogieron su palabra. Qué chévere encontrar que al acoger la palabra de Dios, ¿cierto? Al acogerlo, pues uno necesariamente tiene que recordar el bautismo. Y recordar el bautismo significa romper con el pecado, romper con las obras de Satanás, del demonio, y profesar nuestra fe. Es renovar constantemente nuestro bautismo. Entonces, qué bonito es encontrar que al acoger la palabra, pues recuerdo mi bautismo. Y ese bautismo me da esperanza y me da luz. Y ante los momentos de crisis que vivimos, esta palabra me ayuda a tener esa esperanza, pero esperanza en Dios, confianza en Él, no miedo. No miedo en Dios, no, confianza en Él. Me ayuda y me invita a que me debo acercar más al Señor, a que debo de pedirle al Señor fortaleza, a que puedo hacer pues todo lo mejor, todo lo posible, pues para que el Señor sea el que actúe en mí. Donde me invita a que si yo escucho su palabra y renuevo mi bautismo, el que recibí de pequeño, entonces yo soy un instrumento de Dios, un instrumento de amor, de esperanza, de misericordia para los demás. Que al escuchar su palabra no me queda esa palabra vacía en mí, sino que la llevo a los otros, la comunico a los demás y me debe fortalecer. Entonces, eso es lo interesante, descubrir que el Señor me tiene que ir haciendo su obra, ¿cierto? Va haciendo su obra en mí, ¿cierto? Va haciendo su obra en mi corazón, va haciendo su obra en mi familia, en mi hogar, en este mundo, ahora en esta situación de pandemia. Es el Señor quien va actuando. Y creo que eso es lo fundamental, eso es lo más importante, descubrir que la palabra de Dios cumple su misión en nosotros, en mí, y renueva mi bautismo. Y al renovar mi bautismo me siento pues que las siento que definitivamente no estoy pensando en cuentos de hadas, no, es en el Señor nuestro Dios en quien tenemos nuestra esperanza, solamente en Él. Y por eso yo creo que esta palabra de Dios tiene que fortalecernos cada vez más fortalecer mi vida, mi corazón, absolutamente todo. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, vamos entonces a unirnos en oración, vamos a unirnos a nuestras peticiones para que sea el Señor que nos ayude en esta mañana, nos guíe, nos alimente. Alabemos a Cristo que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo y supliquémosle, diciendo, concédenos Señor los frutos de tu resurrección. Cristo Salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles y salvaste al universo entero, conviértenos en testigos de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal y has anunciado una vida nueva, haz de nosotros mensajeros del Evangelio de la vida. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Consolador. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo, quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Amado Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Quiero pedirte, Señor, por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, quienes se conectan para las oraciones de todos los sacerdotes en este tiempo pascual, quienes después en algún momento también toman su oración personal allá en las casas, en los hogares. Quiero pedirte por toda la iglesia, por todos los hijos e hijas de Dios, para que en este tiempo, Señor, tengamos la esperanza fortalecida en tu resurrección. Tú nos has mostrado que has vencido la muerte y el pecado. También puedes vencer cualquier enemigo. Puedes vencer esta pandemia, puedes vencer estas dificultades que vivimos a causa del aislamiento. Ayúdanos, Señor, a tener esperanza, también a vivir en concordia y en amor, ahí en casa, en hogar. Permítenos, Señor, ser humildes y sencillos,
Permite, Señor, que nuestro corazón no coja ningún prejuicio, no se llene de discordia, de resentimiento, de dolor, sino que por el contrario viva el gozo y la alegría de la resurrección. Gracias, Señor Jesús, porque hoy nos escuchas. Gracias, Señor Jesús, porque nos estás mirando con misericordia, con amor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras que Jesús nuestro Señor nos dijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Oremos. Señor, Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual, colma a tu pueblo con tus dones celestiales, para que alcance la perfecta libertad y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a apostar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oración contra el coronavirus. Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos. Dale la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente los ancianos y las personas en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos en toda confianza en tu infinita misericordia. Amén. Vamos ahora a encomendarnos bajo el amparo maternal de María Santísima en esta octava de Pascua, este martes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te recordemos, estar muy juiciosos en casa, estar en oración, pedirle a Dios mucha fortaleza. Son momentos difíciles, pero es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Pueden continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que Dios los bendiga, que tengan un bonito día. Chao, chao.